Me hicieron arrastrarme sobre mis manos y rodillas frente a todos. El vidrio me cortó las palmas mientras se reían y lo filmaban. Solo estaba tratando de sobrevivir. Pero lo que no sabían, mi hermano controla la mitad de la riqueza de la ciudad y estaba a punto de hacerles pagar. Antes de sumergirnos en esta historia de venganza y justicia, presione el botón de suscripción y active las notificaciones. No creerá cómo se desarrolla esto. Créame, querrá ver qué sucede cuando los poderosos subestiman a la persona equivocada. Ahora, comencemos. Mi nombre es Rebeca y quiero contarles sobre el peor día de mi vida. El día que lo cambió todo. El día que aprendí que a veces el universo tiene una forma curiosa de equilibrar la balanza. Era un martes por la mañana cuando entré al Pearl Garden para mi primer turno. Recuerdo estar tan nerviosa que me temblaban las manos mientras me ataba el delantal. Este no era un restaurante cualquiera. Este era el tipo de lugar donde comían famosos, donde se cerraban negocios millonarios con un postre, donde una sola botella de vino podía costar más que mi alquiler mensual. Y necesitaba desesperadamente este trabajo. Verás, 3 meses antes, había perdido mi puesto en una empresa de marketing cuando redujeron su plantilla. Mis ahorros se habían esfumado. El alquiler estaba atrasado. Había enviado cientos de solicitudes. Y este trabajo de camarera fue la única llamada que recibí. No estaba orgullosa, pero sí agradecida. El dinero es dinero y necesitaba sobrevivir. Ellen, la encargada del restaurante, era una mujer delgada de mirada penetrante y un tono aún más agudo. Me enseñó el lugar rápidamente, explicándome que mesas eran VIP, cómo servir el vino correctamente, y lo más importante, dijo algo que debería haber sido una advertencia. Aquí los clientes esperan la perfección. Un error y estás perdido. Algunos de estos son dueños de media ciudad, así que simplemente sonríe y haz lo que te pidan. Asentí, memorizándolo todo. Podía hacerlo. Tenía que hacerlo. El turno del almuerzo empezó sin problemas. Atendí algunas mesas sin problemas. Mi confianza estaba creciendo. Quizás no fuera tan difícil después de todo. Pero entonces, alrededor de la 1 de la tarde, todo se vino abajo. Un grupo de 4 mujeres entró y todo el restaurante pareció cambiar. La anfitriona prácticamente corrió a recibirlas. Otros camareros se pusieron de pie, con aspecto nervioso. Ellen apareció de la nada, con una sonrisa tan amplia que parecía dolorosa, y las acompañó personalmente a la mejor mesa junto a la ventana. La mujer que encabezaba el grupo llevaba un vestido blanco de diseñador que probablemente costaba más que mi coche. Sus joyas brillaban bajo las lámparas de araña. Su pelo era perfecto, su maquillaje impecable. Se movía como si fuera la dueña del mundo. Y quizá lo era. Más tarde, supe que se llamaba Patricia Monroe. Su marido era dueño de Monroe Industries, una de las inmobiliarias más grandes del estado. Estaba celebrando la inauguración de su nueva boutique de lujo y quería que todo el mundo lo supiera. Ellen vino corriendo hacia mí. Rebeca, estás atendiendo la mesa 7. Son clientes muy importantes. Muy importantes. No lo arruines. El pánico en su voz me revolvió el estómago, pero asentí y cogí mi bloc de notas. Me acerqué a su mesa con mi mejor sonrisa. Buenas tardes, damas. Bienvenidas al Pearl Garden. ¿Puedo empezar con algo de beber? Patricia apenas me miró. Tomaremos una botella de Chateau Margaux 2015 y nos aseguraremos de que las copas estén impecables. La última vez que estuve aquí, había una huella dactilar en la mía. Por supuesto, enseguida, dije, anotándola. Una de sus amigas se rió. Patricia, eres tan particular. No se trata de ser particular, cariño. Se trata de estándares. Hay gente que los tiene y gente que no. Los ojos de Patricia se posaron en mí cuando dijo eso último,
y un escalofrío me recorrió la espalda. Corrí a la bodega, encontré la botella, que costaba 1,200 pesos. Casi se me cae al ver el precio, y preparé cuidadosamente las copas. Tenía las manos firmes. Revisé cada copa 2 veces para ver si tenía manchas. Todo estaba perfecto. Regresé a su mesa, le mostré a Patricia la etiqueta como me habían enseñado, y ella me hizo un gesto de desdén. Empecé a servir, moviéndome con cuidado alrededor de la mesa. Iba por la tercera copa cuando ocurrió. Al acercarme a la silla de Patricia, sentí un golpe fuerte en el tobillo. Mi pie se atascó y de repente caí hacia adelante. La bandeja se inclinó, la botella resbaló y el vino salpicó por todas partes. Sobre el mantel blanco, sobre el costoso vestido blanco de Patricia. El tiempo pareció congelarse. El vino morado oscuro se extendió por su vestido como sangre. La botella se estrelló contra el suelo, rompiéndose en 1000 pedazos. El vino rodeó el vaso roto, y el grito de Patricia recorrió el restaurante como un cuchillo. «Torpe idiota», chilló, levantándose de un salto de la silla. ¿Tienes idea de cuánto cuesta este vestido? Es un Chanel Vintage original. El corazón me latía tan fuerte que apenas podía respirar. Lo siento mucho, señora. No sé qué pasó. Yo pagaré la limpieza. Yo pagaré. Pague. El rostro de Patricia estaba desfigurado por la rabia. Este vestido vale $15,000. No podrías permitirte pagar la cremallera. Todo el restaurante se quedó en silencio. Todos me miraban fijamente. Sentí lágrimas ardiendo en mis ojos, pero me negué a dejarlas caer. Por favor, lo siento mucho. Fue un accidente. Haré lo que sea. ¿Un accidente? Una de sus amigas habló y me di cuenta de que sostenía su teléfono grabando. Todas te vimos tropezar como una borracha. ¿Cómo conseguiste este trabajo? Quería decir que Patricia me había pateado. Lo sentí. Pero al ver sus caras, su ropa cara y sus ojos fríos, supe que nadie me creería. Yo no era nadie. Ella sí lo era. Ellen corrió hacia mí, con el rostro pálida. Señora Monroe, lo siento muchísimo. Es su primer día. No sé qué día fue. Patricia la interrumpió. Y la puso en mi mesa. Esto es inaceptable, Ellen. Absolutamente inaceptable. Le invitamos a comer, por supuesto. Y el vestido se encargará. O, hará más que eso. La voz de Patricia bajó, peligrosamente silenciosa. Me miró con odio puro. Esta chica necesita aprender una lección. Necesita entender lo que pasa cuando le faltas el respeto a tus superiores. Se me revolvió el estómago. Por favor, señora. Lo siento mucho. Fue un accidente. Las acciones tienen consecuencias. Cariño. Patricia sonrió, y fue la sonrisa más cruel que jamás había visto. ¿Quiere conservar su trabajo? ¿Quiere que Ellen esté aquí para conservar el suyo? Porque le prometo que una llamada y este restaurante pierde el contrato de arrendamiento. Mi esposo es el dueño de este edificio. La cara de Ellen palideció aún más. Señora Monroe, por favor. Esto es lo que va a pasar. Patricia, dijo, hablando despacio, como si disfrutara cada palabra. Esta niña torpe se va a poner a gatas y va a arrastrarse por el suelo del restaurante. Desde aquí hasta la puerta de la cocina como la perra que es. La habitación parecía dar vueltas. Seguramente no había oído bien. ¿Qué? ¿Me oíste arrastrarme? ¿O estás despedida? Despedida, Ellen. Y me aseguraré de que todos los establecimientos de lujo de esta ciudad sepan tu nombre. Nunca volverás a trabajar en un lugar decente. Miré a Ellen, deseando desesperadamente que me defendiera. Que le dijera a esta mujer que estaba loca. Pero los ojos de Ellen se llenaron de lágrimas y susurró. Por favor, Rebecca, hazlo. Tengo 3 hijos. No puedo perder este trabajo.
Sentía que las piernas me fallaban. Esto no podía estar pasando. Esto no era real. Pero Patricia me esperaba, con los brazos cruzados, esa terrible sonrisa aún en el rostro. Sus amigos estaban grabando. Los teléfonos me apuntaban como armas. Bien, susurré. La palabra se sintió como cristales rotos en mi garganta. Me arrodillé. En cuanto tocaron el suelo, sentí algo afilado clavándose en mi piel. La copa de vino. Se había hecho añicos por todas partes, y ahora los pedazos estaban esparcidos por el suelo de madera pulida. Intenté esquivarlos, pero eran demasiados. Hasta el fondo, ordenó Patricia, a 4 patas como un perro de verdad. Bajé las manos e inmediatamente sentí un cristal perforarme la palma derecha. Un dolor agudo y caliente me recorrió el brazo. La sangre empezó a manar, mezclándose con el vino del suelo. Pero no me detuve. No podía parar. Necesitaba este trabajo. Necesitaba sobrevivir. Empecé a arrastrarme. Cada movimiento era una agonía. Más cristales me cortaban las rodillas. Mis manos quedaron ensangrentadas. Huellas en el suelo. El restaurante estaba tan silencioso que podía oír mi propia respiración entrecortada. Las lágrimas corrían por mi rostro, pero seguí adelante. Una mano, una rodilla. Una y otra vez. Patricia y sus amigas se reían. Riéndose de verdad. Dios mío, mírala. Esto no tiene precio. ¿Lo entiendes? Esto va directo a las redes sociales. Quizás la próxima vez se lo piense 2 veces antes de arruinar la propiedad de alguien. La cocina parecía a 1.000.000 de kilómetros de distancia. Otros comensales observaban, algunos horrorizados, otros simplemente curiosos, como si yo fuera un entretenimiento, como si no fuera humano, como si mi dolor y humillación fueran solo parte de su costosa experiencia de almuerzo. Finalmente, después de lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo 2 minutos, llegué a los pies de Patricia. Me había seguido, caminando a mi lado, asegurándose de que completara mi castigo. Ahora, dijo dulcemente, discúlpate como es debido. La miré entre lágrimas. Lo siento por derramar vino sobre ti, señora Monroe. No fue suficiente. Tomó un vaso de agua de un bar cercano. Mesa, abre la boca. Debí haberme negado. Debí haberme levantado y marcharme. Pero estaba tan destrozada, tan humillada, tan aterrorizada de perderlo todo, que abrí la boca. Y Patricia me echó el agua helada en la cabeza. Sus amigas estallaron en carcajadas. Alguien dijo, eso es lo que le pasa. Y Patricia se acercó a mi oído y me susurró, ¿recuerdas esta sensación, cariño? Aquí es donde debes estar. De rodillas, vístete como si fueras a quedarte. Luego se fueron, simplemente salieron, todavía riendo. El vestido manchado de vino de Patricia se arrastraba tras ella como una insignia de honor, como si hubiera ganado algún tipo de victoria. Ellen me ayudó a levantarme, pero no me miró a los ojos. Ve a limpiarte. Tómate el resto del día libre. Fui al baño a trompicones, con las manos y las rodillas gritando de dolor. En el espejo, me veía como alguien que no reconocía. El cabello empapado, el maquillaje corrido, la sangre filtrándose a través de mi uniforme. Me limpié los cristales de la piel lo mejor que pude, me envolví las manos en toallas de papel y salí del jardín de perlas, sabiendo que probablemente nunca volvería. El viaje en autobús a casa fue borroso. Mantuve la cabeza gacha, ocultando mi rostro, esperando que nadie hiciera preguntas. Cuando finalmente llegué a mi pequeño apartamento, me desplomé en el suelo y lloré hasta que no me quedaron lágrimas. Esa noche, mi teléfono empezó a vibrar. Mensaje tras mensaje de números que no reconocía. Abrí uno y sentí un nudo en el estómago. Era él en el video, yo gateando por el suelo, con un reguero de sangre detrás de mí mientras esas mujeres se reían. El pie de foto decía, camarera recibe su merecido por ser torpe. Ya había sido visto 50.000 veces. A la mañana siguiente,
Estaba por todas partes. Los comentarios eran brutales. La gente me llamaba patética, decía que debería haberme defendido, que me lo merecía por ser descuidada. Algunos eran comprensivos, pero la crueldad los acalló. Apagué el teléfono y me senté en la oscuridad de mi apartamento, sintiendo que mi vida había terminado. No había llamado a mi hermano. No podía. Christopher y yo siempre habíamos sido muy unidos, pero hacía 3 años le había dicho que quería salir adelante por mi cuenta. Se acabaron el dinero de la familia, se acabaron los tratos especiales. Quería demostrar que podía sobrevivir sin el apellido Sterling. Él lo había respetado, aunque le dolía. Pero ahora, sentada en mi apartamento destrozado con las manos vendadas, me preguntaba si mi orgullo me lo había costado todo. No tenía que llamarlo porque al mediodía, sonó el teléfono. El nombre de Christopher apareció en la pantalla. Me temblaban las manos al contestar. Chris, Rebecca. Su voz era tensa, controlada, pero podía oír la furia que subyacía en el fondo. Te acabo de ver arrastrarte por el suelo de un restaurante mientras un monstruo se reía de ti. Dime que no eras tú. Por favor, dime que no era mi hermanita. Y así, me derrumbé de nuevo. Lo siento mucho. No quería molestarte. Quería ocuparme de esto yo misma. Solo necesitaba el trabajo. Y ella dijo que haría que despidieran a todos y que había cristales por todas partes y no podía. Para. Se le quebró la voz. Deja de disculparte. ¿Dónde estás? ¿Estás herida? Estoy en casa. Tengo las manos y las rodillas cortadas, pero estoy bien. Tú no estás bien. Nada de esto está bien. Lo oí respirar hondo. ¿Quién era ella? La mujer que te hizo esto. Se llama Patricia Monroe. Su marido es dueño de Monroe Industries. Chris, por favor. No quiero empeorar las cosas. Si descubre que estás. Mi hermano. Podría. ¿Qué? Ahora su voz era fría. Gélida. Rebecca, ¿sabes a qué me dedico? ¿Recuerdas quién soy? Claro que sí. Christopher Sterling, director ejecutivo de Sterling Global Investments. A los 35 años, controlaba un imperio financiero de $15,000 millones. Bancos, inmobiliarias, constructoras, startups tecnológicas. Su influencia llegaba a todos los rincones de la economía de la ciudad. Era uno de los hombres más poderosos del estado, y yo estaba tan concentrado en demostrar mi valía que había olvidado lo que eso significaba. Chris, no quiero venganza. Solo quiero olvidar que esto pasó. Bueno, qué lástima, dijo en voz baja, porque no voy a olvidar. Nadie toca a mi hermana. Nadie. Manejaré esto con discreción, pero lo manejaré. Créeme. Antes de que pudiera discutir, colgó. Y en lo más profundo de mí, bajo la humillación y el dolor, sentí una pequeña chispa de esperanza. O tal vez era miedo. Miedo por lo que Christopher estaba a punto de hacer. No supe nada de él durante el resto de ese día ni el siguiente. Pero a la tercera mañana, me desperté con el teléfono repleto de notificaciones. Esta vez, sin embargo, eran diferentes. Los inspectores de sanidad habían cerrado el Pearl Garden. Múltiples infracciones, incluyendo indicios de plagas y almacenamiento inadecuado de alimentos. El restaurante cerró indefinidamente y Ellen fue despedida por negligencia. Me incorporé en la cama con el corazón acelerado. Christopher. Tenía que ser. Entonces llegaron las noticias sobre Monroe Industries. Sus acciones habían caído un 40% de la noche a la mañana después de que Sterling Global Investment, la empresa de mi hermano, se negara a renovar un préstamo de $800 millones. Sin ese dinero, Monroe Industries no podría completar sus proyectos actuales. Los inversores estaban en pánico. Los canales de noticias financieras lo calificaban de colapso estrepitoso. Sonó mi teléfono. Christopher. Buenos días, dijo, y pude percibir la satisfacción en su voz. Que duermas bien. Chris, ¿qué hiciste? ¿Yo?
Solo tomé algunas decisiones empresariales habituales. Monroe Industries le debía dinero a mi empresa. El plazo del préstamo había expirado. Decidí no renovarlo. Es perfectamente legal. ¿Y el restaurante? Un aviso anónimo al Departamento de Salud, que, para que conste, encontró violaciones reales. Ese lugar era un desastre inminente. Acabo de adelantar el plazo. Debería haberme horrorizado, pero en cambio sentí algo más. Alivio. Justicia. ¿Qué más planeas? Oh, apenas estamos empezando, hermanita. Su voz era casi alegre ahora. Mira, cuando tienes dinero e influencia, puedes hacer muchas cosas. Puedes hacer llamadas. Puedes tener conversaciones tranquilas con la gente adecuada. Puedes recordarles a ciertas personas que su éxito depende de mantener buenas relaciones. Durante la semana siguiente, vi cómo el mundo de Patricia Monroe se derrumbaba como un castillo de arena con la marea alta. Primero, los permisos de construcción de 3 de los proyectos más grandes de Monroe Industry fueron repentinamente revisados por las autoridades municipales. Obras por valor de $600 millones se detuvieron. El equipo quedó inactivo. Los trabajadores fueron enviados a casa. La empresa perdía dinero. Luego, la nueva boutique de lujo de Patricia perdió su contrato de arrendamiento. El dueño del edificio, que resultó ser una filial de una de las empresas de Christopher, decidió tomar un rumbo diferente. La inauguración de la boutique se canceló. Pero Christopher no había terminado. Ni de cerca. El video de mí arrastrándome se volvió viral, pero esta vez con un contexto diferente. Los medios de comunicación recibieron paquetes anónimos con las imágenes completas que mostraban a Patricia pateándome deliberadamente, a sus amigos alentando el abuso y la crueldad de lo que habían hecho. Las declaraciones de otros empleados de Pearl Garden confirmaron que Patricia había orquestado todo el asunto. El titular decía: la esposa de un multimillonario tortura a una camarera para entretener. Y de la noche a la mañana, Patricia Monroe pasó de ser la favorita de las redes sociales a la enemiga pública número 1. Su fundación benéfica perdió a todos sus patrocinadores. Sus amigos dejaron de devolverle las llamadas. Sus redes sociales se inundaron de miles de mensajes indignados. La gente acudió a su casa para protestar. Los socios de su esposo comenzaron a distanciarse del nombre Monroe. Y a pesar de todo, Christopher siguió moviendo sus influencias. Finalmente fui a verlo a su oficina en el centro. El edificio Sterling Global, de 60 pisos de cristal y acero, dominaba el horizonte. Su secretaria me reconoció al instante y me llevó rápidamente al último piso. Christopher estaba de pie en su piso, frente a los ventanales que daban a la ciudad. Cuando entré, se giró y sonrió. Parecía cansado pero satisfecho. «Hola, hermanita». «Los destrozaste», dije en voz baja. «Todavía no, pero estoy cerca». Se acercó y me tomó las manos con suavidad, observando los cortes que sanaban en mis palmas, con la mandíbula apretada. «¿Te hicieron sangrar, Rebecca?» Lo filmaron y se rieron. ¿De verdad creías que lo dejaría pasar? Solo quería seguir adelante. Y lo harás. Pero primero, necesitan entender lo que hicieron, lo que te arrebataron. Me condujo a su escritorio, donde había una carpeta esperando. Gregory Monroe finalmente accedió a reunirse conmigo. Lleva días llamando a mi oficina, rogando por una reunión. Lo hice esperar. Lo dejé sudar. ¿Qué vas a hacer? La sonrisa de Christopher era aguda. Voy a darle una opción. Su esposa se disculpa públicamente. Y me refiero a una disculpa de verdad, no a una declaración a medias de un equipo de relaciones públicas. Monroe Industries dona $5 millones a organizaciones de derechos laborales. Vende el 60% de los activos de la empresa y se retira de la vida pública. Su esposa desaparece por completo de la vida social. ¿Aceptan estas condiciones o termino lo que empecé y lo pierden todo? Lo miré fijamente. ¿De verdad harías eso? ¿Destruir todo lo que han construido?
Sin dudarlo, dijo simplemente, ahora tienen 400 millones, de 2.000 millones. Puedo quedarme con el resto si quiero. La pregunta es, ¿quieren sobrevivir o morir en la colina de su orgullo? La reunión tuvo lugar 2 días después. Gregory Monroe apareció en Sterling Global con el mismo aspecto. Su traje caro no podía ocultar su derrota. Christopher lo hizo esperar en el vestíbulo durante 3 horas antes de finalmente acceder a verlo. Yo no estaba allí, pero Christopher me lo contó todo más tarde. Como suplicó Gregory, como intentó excusar a su esposa, como le ofreció dinero, favores, cualquier cosa para que parara. Y Christopher simplemente dijo, tu esposa hizo que mi hermana se arrastrara entre cristales rotos mientras se reía y lo filmaba. La humilló, la degradó, la hizo sentir inútil porque podía, porque pensó que no habría consecuencias. Ahora estás aprendiendo que las acciones tienen consecuencias, así que estas son tus opciones. Gregory aceptó el trato. No tenía elección. 2 días después, Patricia Monroe publicó un video. Se veía pequeña, rota, nada que ver con la mujer segura de sí misma que me había destrozado. Le temblaban las manos mientras leía un guión, y pude ver que había estado llorando. Me llamo Patricia Monroe y quiero disculparme con Rebecca Sterling. Lo que le hice fue cruel, inhumano e imperdonable. Abusé de mi posición de poder para lastimar a alguien que no lo merecía. La humillé para mi propio entretenimiento, y estoy profundamente avergonzada de mis acciones. Asumo toda la responsabilidad y espero que algún día pueda perdonarme. El video se volvió aún más viral que el original. Millones de visualizaciones, miles de comentarios, la mayoría diciendo que era demasiado poco y demasiado tarde. Pero lo vi sola en mi apartamento y sentí que algo cambiaba dentro de mí. No era exactamente perdón, sino un cierre. La mujer que me había hecho arrastrar ahora también estaba humillada. El equilibrio se había restablecido. Christopher me consiguió un puesto como directora de una de sus fundaciones benéficas. Buen salario, trabajo significativo, ayudando a personas que habían sido explotadas por sus empleadores. Se sentía bien. Se sentía como tomar algo terrible y convertirlo en algo bueno. La familia Monroe desapareció de la vida pública. Su empresa sobrevivió apenas como una sombra de lo que fue. Patricia y Gregory se mudaron a una casa más pequeña en otra ciudad. Sus amigos los abandonaron. Su influencia se evaporó como la niebla matutina. ¿Y yo? Sané. No solo mis manos y rodillas, sino algo más profundo. Aprendí que pedir ayuda no era debilidad. Que la familia significaba defenderse mutuamente pase lo que pase. Que a veces el universo equilibra escalas, sobre todo cuando tienes un hermano que controla la mitad de la riqueza de la ciudad y no teme usarla. 6 meses después, volví a donde solía estar el jardín de perlas. Ahora estaba vacío, con las ventanas oscuras y un cartel de Fizz colgando en la ventana. Me quedé allí un buen rato, recordando ese día. El arrastrarse, el cristal, la sangre, las risas. Pero también recordé lo que vino después. La justicia, la reivindicación, la prueba de que no era inútil, de que no era nada, de que no estaba sola. Intentaron quebrarme. Intentaron empequeñecerme, enseñarme mi lugar, mostrarme que gente como ellos podía hacer lo que quisiera con gente como yo. En cambio, aprendieron la lección más importante de todas: nunca subestimes a los callados. Nunca asumas que conoces toda la historia de alguien. Y nunca te metas con alguien cuyo hermano tenga el poder de quitarte todo lo que tienes y quemarlo hasta los cimientos. Mi nombre es Rebecca Sterling. Y esta es la historia de cómo me arrastré por el infierno y salí del otro lado más fuerte que nunca. Esta historia demuestra que el karma es real y la justicia puede tardar, pero siempre encuentra su camino. Si esta historia te conmovió, dale a me gusta y suscríbete para ver más historias reales increíbles. Deja un comentario diciéndome, ¿crees que Christopher se pasó de la raya o era justo lo que se merecía? Comparte este video con alguien que necesite saber que defenderse importa.
Nuevas historias cada semana. No te las pierdas. Hasta la próxima, recuerda. Nunca subestimes a los que callan.